A veces creemos conocer a quienes más amamos, hasta que la vida nos muestra otra verdad. Don Ernesto nos recuerda que los lazos familiares, aunque fuertes, pueden romperse con una sola decisión. Imagina esto: un padre que dedicó toda su vida a construir un hogar honesto, lleno de trabajo, esfuerzo y amor silencioso. Cada herramienta en su taller representaba años de sacrificio, de madrugadas y tardes bajo el sol, construyendo no solo muebles o arreglando casas, sino también un futuro para su hijo. Y sin embargo, un día, esa confianza se rompió. Lo que parecía un pequeño desliz, un acto sin importancia, terminó revelando la verdadera naturaleza de quien alguna vez llamaste hijo. Unas copas, un momento de indulgencia y orgullo, fueron suficientes para que vendiera lo que su padre había acumulado con tanto esfuerzo. La traición duele, pero lo más doloroso no es la pérdida material, es ver cómo alguien a quien enseñaste a caminar por la vida, a quien mostraste valores, puede traicionar ese amor con indiferencia. Esta historia no es solo de dolor, sino también de justicia, redención y de cómo la vida, tarde o temprano, se encarga de equilibrar lo que se rompe. Prepárate para un relato donde la humildad, la paciencia y la sabiduría de un padre serán puestas a prueba, y donde la lección final enseñará que nada escapa a la justicia divina, incluso los errores de un hijo. Don Esteban era un hombre de manos ásperas, de esas que solo se forman trabajando bajo el sol y cargando más sueños que dinero. Su taller estaba lleno de herramientas que habían pasado de generación en generación. Cada martillo, cada serrucho y cada clavo tenía una historia propia. Para él, esas herramientas no eran simples objetos, eran símbolos de esfuerzo, de sacrificio y de amor silencioso por su familia. Vivía en un pequeño pueblo, donde todos se conocían, y las paredes de las casas guardaban más secretos que palabras. Don Esteban trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se escondía tras las montañas, pero nunca dejó que el cansancio le robara la sonrisa para su hijo, Martín. Cada tarde, después de las largas jornadas, se sentaba con él en el porche, le contaba historias de su juventud, le enseñaba cómo cuidar las herramientas y le explicaba que el valor de la vida no se medía en riqueza, sino en honradez y esfuerzo. «Papá, ¿por qué siempre guardas todo con tanto cuidado?», preguntaba Martín, curioso mientras observaba cómo su padre limpiaba y ordenaba cada herramienta. «¿Por qué, hijo?», respondía don Esteban con suavidad. «Lo que se cuida con cariño dura para siempre. Y recuerda, lo que construyes con tus manos y tu corazón no tiene precio». A don Esteban le encantaba escuchar a su hijo soñar con la vida que quería tener, y aunque algunas veces esas ilusiones parecían frágiles o lejanas, él siempre le ofrecía apoyo y consejo. Su amor no se manifestaba con lujos ni regalos, sino con tiempo, paciencia y enseñanzas que Martín, en aquel momento, no valoraba del todo. Los vecinos admiraban al padre por su bondad y dedicación. Sabían que don Esteban siempre ayudaba a quien lo necesitara, que nunca pedía nada a cambio y que su vida estaba dedicada a mantener la dignidad de su familia. Sin embargo, bajo esa tranquilidad, se escondía un temor silencioso, que algún día el hijo que tanto amaba pudiera perder el rumbo, dejarse llevar por la impaciencia o la imprudencia de la juventud. Cada herramienta en su taller, cada historia compartida y cada enseñanza eran un legado, un testimonio de todo lo que don Esteban había construido y cuidado para su hijo. Pero como la vida suele recordarnos, a veces el corazón más generoso se encuentra con la ingratitud, y el amor más puro puede ser probado de la manera más inesperada. Y así, entre risas, consejos y momentos sencillos, don Esteban vivía sus días con la esperanza de que su hijo comprendería algún día el verdadero valor de lo que le había dado, sin imaginar que ese día llegaría de una forma que ni él ni Martín podrían haber anticipado. El sol se filtraba suavemente entre las rendijas de la ventana del taller de don Esteban, iluminando las herramientas que descansaban ordenadas con cuidado. Cada martillo, cada serrucho, cada brocha tenía su lugar.
El aroma a madera y barniz llenaba la habitación, mezclándose con la tranquilidad de la mañana. Don Esteban estaba allí, con las mangas remangadas, limpiando cuidadosamente un viejo cincel, mientras escuchaba el canto de los pájaros. Martín entró con desgano, con una sonrisa que intentaba ocultar su impaciencia. «Papá, otra vez con lo mismo», dijo señalando el cincel que su padre sostenía. «Sí, hijo», respondió don Esteban con voz suave. «Cada herramienta tiene su historia, y cada historia, si la cuidas, dura toda la vida». Martín suspiró, dejando caer su mochila en un rincón. Se acercó al banco de trabajo y observó las manos de su padre, llenas de cicatrices y callos, testigos de años de esfuerzo. «No entiendo por qué le das tanto valor a estas cosas», murmuró, mientras su padre le pasaba un martillo para que lo sostuviera. «Son solo herramientas». «Hijo», replicó don Esteban, colocando suavemente la mano sobre la de él, «no son solo herramientas. Son recuerdos de todo lo que hemos construido juntos. Cada golpe, cada arreglo, cada mueble que hicimos, lleva nuestro esfuerzo y nuestra historia». El niño bajó la mirada, comprendiendo a medias. Para él, la paciencia y el trabajo constante de su padre eran algo natural, algo que siempre había estado allí. No había pensado que todo eso podría ser valioso algún día. Esa tarde, después de ordenar el taller, don Esteban preparó un pequeño refrigerio y se sentaron en el porche. El viento movía las hojas de los árboles del jardín, y el pueblo se mostraba en calma, con los vecinos saludándose desde la distancia. «Papá, ¿algún día podré usar estas herramientas para mí?», preguntó Martín mirando los objetos con curiosidad. «Claro, hijo», respondió su padre sonriendo. «Todo lo que ves aquí es tuyo cuando estés listo para cuidarlo como yo lo hice. Pero recuerda, más que la herramienta, lo importante es lo que construyas con ella y cómo la cuides». Martín asintió, aunque sin darle demasiada importancia en ese momento. Para él, la vida era más inmediata, más divertida, y no podía imaginar que la paciencia y la dedicación de su padre serían puestas a prueba de manera tan dura. El día transcurrió entre risas, historias de juventud y pequeños consejos. Don Esteban le contó cómo había aprendido a trabajar la madera junto a su propio padre, cómo había arreglado muebles para vecinos del pueblo y cómo cada herramienta tenía su lugar, no solo en el taller, sino en la historia de la familia. «Papá, ¿y si alguna vez me pierdo?», preguntó Martín con un brillo de preocupación en los ojos. «Hijo, nadie se pierde si recuerda de dónde viene», respondió don Esteban. «Estas herramientas, estas historias y todo lo que te doy son un mapa. Cuando las recuerdes, sabrás quién eres y de dónde vienes». El cielo se tiñó de naranja con la llegada del atardecer, y la calma del hogar parecía eterna. El sonido lejano del río, el olor a madera recién cortada y la risa de Martín llenaban el aire. Era un día más en la vida de don Esteban, uno de esos días que no prometen nada malo, uno de esos días en los que el amor y la dedicación parecen suficientes para proteger a quienes más amas. Pero la vida, como suele suceder, estaba a punto de demostrar que la tranquilidad puede romperse en un instante, que la confianza puede traicionarse con un solo acto impulsivo, que incluso el amor más sólido puede encontrarse con la ingratitud, y que las herramientas más cuidadas pueden ser vendidas por unas copas y unos momentos de olvido. En ese instante, mientras el sol se escondía y la calma parecía eterna, nadie imaginaba que la verdadera prueba apenas comenzaría, que el hijo, al que tanto habían enseñado y amado, estaba a punto de cruzar la línea que cambiaría para siempre la relación entre padre e hijo. Era una tarde calurosa cuando don Esteban sintió que algo no estaba bien. El taller, que siempre había sido un refugio de orden y calma, se sentía extraño, vacío, como si las herramientas mismas hubieran percibido la traición que se avecinaba. Martín apareció con una sonrisa nerviosa, intentando ocultar la verdad que su padre aún no podía imaginar. Traía consigo un sobre con dinero y un recibo arrugado. «Papá, yo
Titubeó Martín, incapaz de mirar a los ojos al hombre que tanto había amado y aprendido. Vendía algunas cosas para salir con los amigos. Don Esteban frunció el ceño y bajó la mirada hacia las manos de su hijo, buscando entender si aquello era una broma. —¿Vendiste mis herramientas? —preguntó con voz baja pero cargada de incredulidad. —Sí —contestó Martín, finalmente enfrentando la verdad—. Solo unas pocas. No pensé que fuera un gran problema. El silencio se extendió como un río helado entre ambos. Cada palabra no dicha parecía gritar más que cualquier reproche. Don Esteban sintió cómo un nudo se formaba en su garganta, como si todo el aire de la habitación se hubiera convertido en peso. —Martín, esas herramientas no son simples objetos. Cada una tiene años de trabajo, recuerdos y esfuerzo. No son para venderse por unas copas, ni por un momento de diversión —dijo con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas contenidas. —Papá, lo siento —dijo Martín con un hilo de arrepentimiento que aún no podía sostener del todo. No pensé, no quise. —¿No pensaste? —replicó don Esteban levantando lentamente la vista. Cada golpe de martillo, cada amanecer que pasé enseñándote, cada sacrificio, ¿no vale nada para ti? Martín bajó la cabeza, y por primera vez sintió el peso real de su acción. No era solo un error, era una traición, una que rompía la confianza que su padre había depositado en él durante toda su vida. Don Esteban respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Caminó entre los bancos de trabajo, tocando con cariño cada herramienta, como si pudiera absorber el daño que la indiferencia de su hijo había causado. —Hijo, cuando vendes algo que no es tuyo, estás vendiendo la confianza de alguien. Y la confianza, una vez rota, tarda en volver, si alguna vez vuelve —susurró, con el corazón encogido. Martín intentó acercarse, pero su padre alzó una mano. No había rabia física, solo una barrera invisible, un muro de decepción que el joven no había previsto. El día continuó con una tensión que llenó cada rincón del taller. Don Esteban se sentó, la espalda recta y los ojos perdidos en el vacío. Su hijo permanecía de pie, avergonzado, sin saber qué decir, mientras cada segundo parecía arrastrar consigo el peso de lo irreparable. —Papá, te prometo que lo compensaré —dijo finalmente Martín con un hilo de voz. —Lo devolveré, conseguiré nuevas herramientas. —No se trata solo de herramientas, hijo —contestó don Esteban con la mirada fija en su hijo—. Se trata de respeto, de valores, de entender que lo que construimos con amor no se destruye con un momento de egoísmo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y las sombras cubrían el taller, don Esteban comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. No era solo la pérdida material lo que dolía, sino la sensación de que su hijo, el fruto de años de dedicación y enseñanzas, había elegido un camino de egoísmo y desprecio. Martín se acostó en su cuarto con el corazón encogido. Por primera vez comprendió la magnitud de su error. La culpa lo mantuvo despierto toda la noche, y el arrepentimiento comenzó a germinar, aunque aún no alcanzaba la profundidad de la lección que estaba por aprender. Don Esteban, sentado en su mecedora, miraba el taller vacío de algunas herramientas y sintió un dolor silencioso, profundo, que no se comparaba con ninguna herida física. Cada herramienta vendida parecía arrancarle un pedazo del alma, y con cada latido entendía que la reconciliación sería difícil, y que la lección que la vida estaba a punto de enseñar a su hijo sería dura y justa. Al amanecer, el taller estaba en calma. Las herramientas restantes brillaban con la luz del sol naciente, como recordándole a don Esteban que el valor no está solo en los objetos, sino en el esfuerzo y la dedicación con que se construyen. La traición había ocurrido, pero la historia no había terminado. Y el destino, silencioso y paciente, empezaba a preparar la justicia que transformaría la vida de ambos. Esa noche, el taller de don Esteban estaba en silencio, pero el aire parecía pesado, cargado de tristeza y decepción. El hombre caminaba entre los bancos de trabajo,
tocando con suavidad las herramientas que aún quedaban. Cada golpe de martillo, cada rastro de barniz, le recordaba años de esfuerzo y sacrificio. «No puedo seguir así», murmuró para sí mismo. «No puedo obligar a mi hijo a comprender lo que significa respetar, valorar y amar lo que se construye con esfuerzo». Sus manos temblaban mientras escribía una carta, no de reproche, sino de enseñanza y despedida temporal. Cada palabra estaba impregnada de amor y sabiduría. «Martín, sé que eres joven y que a veces tomas decisiones sin medir las consecuencias. Lo que vendiste no era solo metal y madera, era mi vida, nuestras historias y todo lo que soñé para ti. Hoy entiendo que debo dejar que la vida te enseñe tus propias lecciones. Espero que, cuando mires atrás, comprendas que lo que perdimos juntos no se reemplaza con dinero ni con copas». Martín, mientras tanto, se sentaba en su habitación, incapaz de dormir. La culpa lo mantenía despierto. Cada palabra que su padre había dicho durante los años, cada consejo, cada enseñanza sobre esfuerzo y respeto, resonaba ahora con fuerza en su mente. Por primera vez, comprendía la magnitud de su error. «Papá», susurró mirando hacia el taller vacío. No entendí lo que significaban esas herramientas, lo que significaban para ti». Don Esteban bajó la carta sobre la mesa y se recostó en la mecedora, cerrando los ojos. Sabía que el aprendizaje de Martín no podía forzarse, que debía llegar a través de la experiencia y la reflexión. Era el momento de soltar, de permitir que la vida enseñara la lección que él no podía impartir con palabras. Al día siguiente, decidió tomar un paso firme y necesario, dejar que su hijo enfrentara las consecuencias de sus actos, mientras él se concentraba en reconstruir lo que quedaba de su taller y de su paz interior. No hubo reproches en voz alta, solo un acto silencioso de amor. La decisión de permitir que la vida enseñara a Martín la importancia del respeto y la responsabilidad. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y reflexión. Martín intentó varias veces disculparse, ofrecer dinero, prometer que reemplazaría las herramientas vendidas, pero don Esteban mantenía un silencio firme. Cada intento del hijo se encontraba con la serenidad de un padre que sabía que la lección más importante no se compraba ni se exigía, se vivía. Con el tiempo, Martín comenzó a sentir la verdadera pérdida. No era solo la ausencia de herramientas, sino el dolor de haber traicionado la confianza de quien más lo había amado. La sensación de vacío se convirtió en un espejo de su propia irresponsabilidad. Cada día, al mirar el taller y ver lo que quedaba de la herencia de su padre, sentía cómo el arrepentimiento se hacía más profundo. Don Esteban, mientras tanto, reconstruía su rutina con paciencia. Cada herramienta cuidada, cada tarea realizada, era un recordatorio de que el respeto, la dedicación y el amor verdadero no se pierden, incluso cuando enfrentan la ingratitud de los demás. Su corazón estaba herido, pero su espíritu permanecía intacto. Había comprendido que algunas lecciones requieren tiempo, que la justicia no siempre llega de inmediato, y que la verdadera enseñanza se revela a través de la experiencia y la reflexión personal. Una tarde, Martín se acercó al taller con humildad, sin palabras, solo con los ojos llenos de arrepentimiento. Don Esteban lo miró y, sin reproche, lo invitó a trabajar junto a él, no como castigo, sino como oportunidad de aprendizaje. Cada gesto, cada herramienta manejada con cuidado, se convirtió en un puente entre el dolor y la reconciliación. El punto de quiebre había llegado. El hijo había enfrentado la magnitud de su error, y el padre, con paciencia y sabiduría, enseñaba que el respeto y la responsabilidad no se imponen, sino que se aprenden con el corazón abierto y las manos dispuestas a trabajar. En ese pequeño taller del pueblo, entre maderas, herramientas y silencios, el amor y la enseñanza comenzaban a reconstruirse, dejando una lección clara. La traición puede herir, pero el perdón y la enseñanza sincera tienen el poder de transformar incluso los errores más dolorosos. Pasaron los meses,
y el pueblo fue testigo de cómo la vida comenzaba a equilibrar lo que la imprudencia había roto. Martín trabajaba junto a su padre, esta vez con respeto y dedicación. Cada herramienta que tocaba era un recordatorio del valor del esfuerzo, y cada consejo que escuchaba de don Esteban era un recordatorio de la paciencia y el amor que había ignorado. El taller, que alguna vez había sentido vacío por la traición, volvió a llenarse de risas sinceras y conversaciones profundas. Don Esteban, aunque aún recordaba el dolor de aquel día, vio cómo el arrepentimiento genuino de su hijo se convertía en un puente hacia la reconciliación. La lección de la vida se estaba cumpliendo. La justicia no llegó con castigo, sino con aprendizaje y oportunidades de rectificación. Un día, mientras reparaban un viejo mueble, Martín levantó la vista y miró a su padre con ojos llenos de gratitud. «Papá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme con paciencia, incluso cuando no lo merecía», dijo con voz quebrada. Don Esteban sonrió, con un brillo de orgullo y ternura en sus ojos. «Hijo, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no repetirlos. La vida nos da oportunidades para corregir lo que hicimos mal, y tú la estás aprovechando». Con el tiempo, Martín comprendió que no solo había perdido unas herramientas por su impulsividad, sino que había adquirido algo mucho más valioso: la comprensión del esfuerzo, el respeto y el amor incondicional de su padre. Aprendió que el verdadero valor de las cosas no está en su precio material, sino en lo que representan. Años de dedicación, sacrificio y enseñanzas que guían nuestra vida. Don Esteban, por su parte, sintió cómo la paz regresaba a su corazón. La lección de la vida se había cumplido. El hijo que una vez lo había defraudado, ahora entendía la importancia de la responsabilidad y la gratitud. Y aunque el daño inicial no podía borrarse, la reconciliación y la enseñanza convertían la experiencia en una lección que quedaría grabada para siempre en sus vidas. El taller volvió a ser un lugar de armonía, donde las herramientas no solo eran objetos de trabajo, sino símbolos de la paciencia, el amor y la justicia divina que guía a quienes saben esperar y enseñar con el corazón abierto. Martín aprendió que cada decisión tiene consecuencias, y que la confianza y el respeto son tesoros que se ganan, no se imponen. Y así, en aquel pequeño pueblo, entre maderas y risas renovadas, don Esteban y su hijo demostraron que incluso después de la traición, la vida ofrece la oportunidad de enmendar errores, de aprender, de perdonar y de reconstruir aquello que parecía perdido. Porque la verdadera justicia no siempre llega con castigos, sino con lecciones que transforman, enseñan y fortalecen los lazos del corazón. La vida nos enseña que incluso los errores más dolorosos pueden convertirse en lecciones valiosas. Don Esteban, con su paciencia y amor silencioso, demostró que la verdadera enseñanza no se impone con castigos ni reproches, sino con el ejemplo, la comprensión y la oportunidad de redimirse. Martín, por su parte, descubrió que las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias profundas, y que los actos de irresponsabilidad no solo afectan lo material, sino también los lazos que más importan: los familiares. La venta de las herramientas fue un acto que rompió la confianza, pero la vida, con su justicia silenciosa, le ofreció la oportunidad de aprender, de valorar y de reconstruir lo que había perdido. Cada herramienta en el taller de don Esteban no solo representaba esfuerzo, sino también amor, dedicación y recuerdos compartidos. Y aunque algunos valores se olvidan fácilmente, la vida siempre encuentra la manera de recordarnos lo que realmente importa. La reconciliación de padre e hijo nos muestra que el perdón, la paciencia y el aprendizaje genuino son las fuerzas más poderosas para sanar heridas y reconstruir relaciones. Este relato nos recuerda que los lazos familiares son frágiles, pero también resistentes si se nutren con amor y respeto. Que los errores, aunque dolorosos, pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y comprensión, y que la verdadera justicia no siempre castiga,
A veces enseña, guía y permite que el arrepentimiento se convierta en sabiduría. Que esta historia nos inspire a valorar a quienes nos aman, a respetar el esfuerzo de los demás y a comprender que cada acto tiene un peso que el tiempo se encargará de equilibrar. La vida, al final, recompensa la paciencia y la humildad, y nos recuerda que los vínculos sinceros son los que perduran, incluso después de las pruebas más duras. Soy don Ernesto y estas son las historias que la vida deja grabadas en el alma. A veces, quienes más amamos cometen errores que duelen, y pensamos que lo perdido jamás se recuperará. Pero la paciencia, la enseñanza y el perdón pueden reconstruir incluso los lazos más frágiles. Recuerda valorar y respetar a quienes te brindan amor y confianza, porque la vida siempre da oportunidades para aprender y enmendar. Gracias por acompañarme en este viaje entre dolor, reflexión y reconciliación. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón nos guía hacia la comprensión y la esperanza.